Buen día. En su podcast Iberistas Críticos tenemos al maestrante José Luis Rosero Chávez, quien está finalizando el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales, el cual quiere comentarnos sus perspectivas tras lo visto durante el último semestre. Buenos días. Agradeciendo la invitación, quisiera para dar inicio a hacer una contextualización del tema. Todas las sociedades se han preocupado por educar a sus miembros y lo han hecho de manera distintas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la educación formal fue reservada para unos cuantos. La idea de que la educación es un derecho y que los gobiernos deben garantizar su acceso sin importar la edad, raza, género u otras condiciones es de reciente aparición. En el siglo XVIII, con el surgimiento de los estados-nación, los gobiernos apostaron por la escolarización masiva con el propósito de cohesionar la población en torno a una identidad única. Para algunos autores, como el sociólogo Talcott Parsons, la escuela es un espacio que favorece la igualdad de condiciones, ya que todos los estudiantes tienen la misma edad, el mismo docente, características culturales similares y son evaluados de la misma manera. Según este autor, la igualdad de condiciones que procura la escuela permite que los estudiantes con mejor rendimiento escolar tengan mejores oportunidades dentro de la sociedad. Todo lo anterior arroja una serie de expectativas sobre la labor de la escuela, tales como los padres de familia, docentes, estudiantes y Estado consideran que esta proporciona mejoras en el acceso a superiores oportunidades laborales, hasta la erradicación de la pobreza y violencia de un país. Sin embargo, a pesar de todas estas buenas expectativas que giran alrededor de la educación convencional, también han surgido voces críticas que cuestionan su función. Y como ejemplo tenemos, ¿acaso todas las personas tienen acceso a la educación? La educación genera igualdad de condiciones entre los estudiantes. La educación permite la movilidad social de los grupos más desfavorecidos. Entre estas y otras interrogantes son las que se plantean desde la pedagogía crítica y decolonial. Y aquí encontramos a uno de sus expositores, Peter McLaren, que expone una de las premisas de las que parte la pedagogía crítica y decolonial. Es que el espacio escolar y las relaciones que ocurren en este sitio no son neutrales. La educación se encuentra mediada por procesos económicos, políticos y culturales, los cuales hay que tener presentes. Como procesos culturales, tenemos que los espacios educativos no son homogéneos. Están caracterizados por la diversidad cultural, es decir, las personas que acuden a estos espacios pertenecen a grupos con valores, normas, lenguajes, prácticas y costumbres que se distinguen de otros grupos. No obstante, las sociedades han valorado estas diferencias de forma negativa, puesto que no es lo mismo ser un hombre o una mujer dentro de esos contextos, ser joven o ser anciano, pertenecer a un grupo étnico, racial y tener una posición económica alta o baja. La sociedad ubica a las personas en posiciones desiguales según sus características. Como segundo tenemos procesos políticos. Los espacios educativos están permeados por relaciones asimétricas de poder. ¿Pero qué quiere decir esto? Simplemente que la participación y la toma de decisiones dentro de una sociedad está reservada solo para algunos grupos y por lo tanto estos grupos poseen control sobre el resto de la población. Finalmente, tenemos los procesos económicos. En los espacios escolares no son ajenos a los modelos económicos en los que se desarrollan. Los autores de la pedagogía crítica y decolonial cuestionan al sistema capitalista en aspectos que abarcan desde el papel de la escuela en formar mano de obra para el capital, la mercantilización de la educación y la privatización de la misma. De este modo, retomamos al anterior aspecto, como el presupuesto destinado a la educación por parte del Estado, el tipo de contenido que se enseña dentro del currículo y los que se omiten, claro está, las normas implícitas de comportamiento dentro de una escuela y las relaciones cara a cara en medio del aula, aspectos que de ninguna forma son neutrales, tal como lo mencionaba Parson, ya que están ubicados en un contexto sociohistórico en el cual influyen cultura, la política, la economía de la sociedad determinada. De este modo, la educación en general y la escuela en particular reproducen las desigualdades que existen en la sociedad. Y según los pedagogos críticos y decoloniales,
me permito preguntarles a ustedes, nuestros oyentes, para que respondan en la caja de comentarios. ¿Qué relación existe entre el logro académico y la clase social? ¿Qué relación existe entre el nivel académico y la pertenencia, la pertenencia a una minoría étnica? Y si la escuela reproduce las desigualdades que existen en la sociedad, entonces, ¿para qué educarnos? Los leemos. Peter McLaren afirma que las pedagogías críticas y coloniales reconocen que la escuela son espacios de dominación, pero también son espacios de liberación. Y el compromiso ético de estos paradigmas es dar poder al sujeto para lograr la transformación social. Para las pedagogías críticas y coloniales, no podemos entender a los docentes ni a los estudiantes sin analizar su contexto socioeconómico y político. Y en ese sentido, Paulo Freire propone dos roles en los docentes. El primero es ser un educador crítico y segundo, ser un ciudadano activo, ya que el educador debe estar comprometido con la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. Este mismo autor sostiene que una de las tareas más importantes del docente es enseñar a los estudiantes a convertir cuestiones privadas en públicas. ¿Pero cómo se hace esto? Propiciando un aprendizaje relevante, crítico y transformador. Tenemos que un aprendizaje relevante, según Freire, afirma que los estudiantes poseen saberes y experiencias valiosas que deben ser tomadas en cuenta en el aprendizaje y que no son solo valiosos los conocimientos legitimados por la cultura dominante. Los conocimientos se construyen a partir del diálogo entre educadores y educandos. El que enseña debe reconocerse como aprendiz del conocimiento que va a enseñar, reconocer que no lo conocen y saben todo, asumir sus limitaciones y fortalezas intelectuales, humanas, y aprender a reconocerse como sujeto de aprendizaje igual que sus estudiantes. El aprendizaje crítico. Este se da cuando el docente junto con el estudiante cuestiona aquellos conocimientos, saberes y experiencias que refuerzan las desigualdades sociales. Como ejemplo tenemos el racismo, el machismo, entre otros. Asimismo, el docente debe fortalecer espacios de diálogo y discusión acerca de los contenidos contemplados en el currículo y su relación con la realidad. Aprendizaje transformador y liberador. El aprendizaje transformador el aprendizaje es transformador si el conocimiento sirve a los estudiantes para dar poder a los demás y transformar su realidad. Finalmente tenemos aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio es un método de enseñanza-aprendizaje que ha tenido resultados positivos al momento de involucrar a los estudiantes en la detección de necesidades sociales y la búsqueda de soluciones a las mismas. Pero ustedes se han de preguntar cuál es la importancia de saber y hablar de todo esto. La importancia de promover un modelo influenciado por pedagogías críticas y decoloniales está en que se promueve un sistema más inclusivo y justo. Como se vio a lo largo del podcast, este enfoque cuestiona al sistema educativo actual y busca desafiar las desigualdades estructurales que existen en la educación. Las pedagogías críticas se centran en la praxis y la transformación social, mientras que las pedagogías decoloniales se enfocan en la reflexión sobre los sistemas coloniales de pensamiento y sus efectos en la educación. Estudiar y aplicar estas pedagogías puede contribuir a una educación que promueve la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad de culturas. Además, puede ayudar a desarrollar habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y el respeto por las diferencias. En conclusión, la discusión y la aplicación de pedagogías críticas y decoloniales son esenciales en el camino hacia una educación equitativa, justa y transformadora, ya que estas cuestionan y desafían el status quo y buscan crear un ambiente educativo más justo, inclusivo y diverso. De este modo podemos resumir la importancia y la implicación de las pedagogías críticas y decoloniales desde la perspectiva de un par de autores y desde mi entendimiento. Gracias. Apreciado José, agradecemos tu intervención, esperando que puedas acompañarnos en otra ocasión. No siendo más, los esperamos en la siguiente emisión de nuestro podcast Iberistas Críticos. Muchas gracias y feliz tarde.